Esta es nuestra figura de estudio. Entre los sistemas de coordenadas, usaremos las coordenadas cilíndricas, para representar a este sólido, como un conjunto de puntos. Centrándonos en la parte cilíndrica, hemos de notar, en la base circular, que el radio vector, debe estar contenido en este semicírculo. Eso significa dos cosas. La primera, es que el tamaño del radio vector, debe ser menor al radio de esta circunferencia. Por eso el radio, va desde 0 hasta A. La segunda, es el ángulo que debe recorrer el radio vector. Siguiendo el sentido antihorario, el ángulo varía desde pi medios, que es el semieje positivo y, hasta 3 pi medios, que coincide con el semieje negativo y. Finalmente, la componente z, del punto interior de la parte cilíndrica, varía desde 0, hasta h. Luego veamos la parte del cono. De forma similar al cilindro, el tamaño del radio vector, varía desde 0 hasta A. Mientras, que su ángulo de variación, siguiendo el sentido antihorario, varía desde menos pi medios, que es el semieje negativo y, hasta pi medios, que es el semieje positivo y. Una vez definido, el tamaño y el ángulo del radio vector, solo nos centraremos en la altura del punto en el cono, respecto del plano horizontal. Ubicamos el punto interior al cono, asumiendo que r, es el tamaño del radio vector, relativo a este punto. Entonces este punto puede variar, con respecto a su altura, a través de este segmento. Acá en la base, su altura será 0, mientras en el otro extremo, consideraremos que su altura sea z. Colocamos las medidas correspondientes, para hacer uso de la semejanza entre este triángulo pequeño, con el grande. Así deducimos, que la altura máxima, es h sobre a, por a, menos r. Entonces hasta aquí ya tendríamos las representaciones de la parte cilíndrica, y la del cono. Por lo tanto, la representación de todo el sólido, viene dada por la unión de estos dos conjuntos. Ahora tenemos que calcular el centro de gravedad del sólido. Haremos uso de las integrales triples, para hallar cada componente de las coordenadas del centro de gravedad, como pueden ver aquí. Notemos un par de cosas. Que el sólido en cuestión, debe tener una densidad constante, es decir que es un sólido homogéneo. Y como no nos dan el valor de su densidad, entonces la consideraremos unitaria. Y el otro punto es, que estas integrales están escritas con respecto a las coordenadas cartesianas. La letra V, en el denominador, representa el volumen del sólido. Como el cálculo del volumen es sencillo, haremos eso primero. Notemos que tenemos la mitad de un cilindro y la mitad de un cono. Por eso el volumen se hallará, dividiendo en dos, la suma de volúmenes del cono y el cilindro. Como sabemos, el volumen del cono, es la tercera parte del área de su base, por su altura. Y la del cilindro, simplemente es el área de su base por su altura. Entonces, el volumen del sólido original, es igual a las 2/3 partes, del área de su base, por su altura. Ahora volvamos acá. Para abreviar cálculos posteriores, reescribamos estas relaciones, de la siguiente forma. Ahora nos centraremos en calcular cada una de estas tres integrales triples. Por aquí anotamos el volumen del sólido, que hallamos anteriormente.
Para calcular estas integrales triples, tenemos que recordar la transformación, que lleva a los puntos en coordenadas cilíndricas, a puntos en coordenadas cartesianas. Entonces, estos valores, tenemos que reemplazarlas por acá arriba, pero teniendo cuidado de no hacerlo a la ligera. Ahora preparémonos para hacer el cambio de coordenadas. En la primera integral, en lugar de x, pondremos esto, pero sin olvidar, el valor absoluto, del jacobiano. Como deben recordar, el jacobiano relativo a las coordenadas cilíndricas, es igual a r. Pero como r, en cualquier caso, va desde 0 hasta a, entonces, solo consideramos a r solita. Y así tenemos a r al cuadrado, coseno de teta. De manera similar, queda la segunda integral. En la última integral, este z queda igual, pero no debemos olvidar, que debemos multiplicarle el valor absoluto del jacobiano, que es r. Ahora sí, tenemos a las integrales, en coordenadas cilíndricas. Pero noten que la región R, es la unión de la parte cilíndrica, con la parte cónica. Por propiedad de las integrales, cada una de estas, las podemos separar en sumas de integrales sobre el cilindro y sobre la parte cónica. Ahora calculemos por separado cada una de estas integrales. Empezaremos por las integrales sobre la región cilíndrica. Noten que r, θ y z son independientes entre sí. Por eso, podemos colocar las diferenciales en cualquier orden. Elijamos este orden. Usted, amable espectador, puede colocarlo en cualquier orden, si así lo prefiere. Como el diferencial de z es el más anidado, entonces colocaremos los índices a la integral más anidada, los extremos del intervalo de z. Seguidamente, la segunda integral tiene en sus índices, los extremos del intervalo de θ. Finalmente, la integral última, relativa a r, tiene los índices 0 y a. Con las dos integrales relativas al cilindro, sucede lo mismo, y por eso les colocamos el mismo orden de la primera integral, para ahorrar tiempo. Ahora, continuemos con el cálculo de estas integrales iteradas. En esta, podemos observar, que la función anidada no depende de z, por ende esta integral, es igual a h veces esta función. Como h es una constante, entonces sale fuera de las integrales. Lo mismo pasará con la integral de abajo. Luego, en esta integral de azul, la función anidada no depende de θ. Entonces pi sale de las integrales, como se presenta a continuación. Regresando a la integral de rojo, aquí podemos aplicar el teorema de Fubini, así. Ya que en este caso, r y θ son independientes entre sí. Luego hacemos el cálculo de cada una de estas dos integrales. Esta integral vale menos 2. Y esta integral vale a al cubo sobre 3. Entonces con eso culminamos el cálculo de la primera integral. Para la segunda integral, hacemos algo similar a lo anterior. Aprovechando la independencia entre sí, de r y θ, separamos estas integrales. Luego, es fácil ver que esta integral vale 0, por ende todo esto también vale 0. Seguimos con esta otra integral. Hacemos lo que se vino realizando, ya que z y r son variables independientes entre sí. R no depende de z y sale de esa integral. Esta integral tampoco depende de r, y sale fuera del alcance de r. Luego calculamos cada una de estas integrales. Y finalmente obtenemos este valor. Ahora calcularemos las integrales relativas al cono. Para lo del cono, observamos que r y θ son independientes entre sí.
pero z depende de r. Esto nos hace decidir que la diferencial debe ser la más anidada, las otras dos diferenciales pueden ir en cualquier orden. Nosotros las colocaremos en este orden. Como la diferencial de z es la más anidada, colocaremos los respectivos índices a la integral más anidada. Luego sigue la de z. Y finalmente la de r. Lo mismo se hace con las demás integrales. En la primera integral, notemos que la función anidada no depende de z, entonces el valor de esta integral será h sobre a por a menos r, y todo esto por la función anidada. Como h sobre a es constante, sale fuera de las integrales, mientras a menos r queda multiplicando a esta función. Ahora vean que esta expresión no depende de θ, por ello lo podemos sacar de la integral relativo a θ. Calculemos el valor de esta integral. Al ojo, vale 2. Ese 2 sale de la integral. Y esta última integral vale a la cuarta sobre 12. Finalmente, ordenando, obtenemos el valor al lado derecho de la igualdad. Pero recuerden que tenemos el valor del volumen. Haciendo las simplificaciones correspondientes, ya tenemos la primera componente del centro de gravedad. En esta integral, nuevamente son los mismos procedimientos de lo anterior. Como esta función no depende de z, entonces tenemos esta integral. Como r no depende de θ, entonces sale fuera de su integral. El valor de esta integral es 0. Por ende la segunda componente del centro de gravedad también es 0. Finalmente en esta integral, notamos que la función anidada no depende de θ. Es más, agrupamos toda esta expresión, que no depende de θ, y lo sacamos fuera del alcance de θ. Así esta integral relativo a θ, vale pi. Y sale fuera de las integrales. Luego r no depende de z, por eso sale fuera de su integral. Esta integral daría la mitad de z al cuadrado. Es decir, esta expresión en el superíndice, al cuadrado, partido en 2. Como estos números son constantes, salen fuera de la integral. Y otra vez, obtuvimos esta integral que se había hallado anteriormente, cuyo valor es a la cuarta sobre 12. Haciendo las simplificaciones correspondientes, obtenemos este valor. Pero al volumen la tenemos aquí. Reemplazamos su valor. Simplificamos para obtener el valor de la tercera componente del centro de gravedad. Por fin, ya tenemos a los tres componentes del centro de gravedad. Finalmente, presentamos las coordenadas cartesianas del centro de gravedad.